Sean muy bienvenidos. Hoy les estaremos explicando acerca de una de las normas de No-Cheat, que en este caso es el juego de la suficiencia. Sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, nosotros tenemos 6 diferentes tipos de juego. En este caso, comenzaremos con la suficiencia, propósito y contexto. Let's start with a tutorial. Para hablar acerca de suficiencia, propósito y contexto, hay que tomar en cuenta un factor clave, que es el factor tiempo. Por ejemplo, al decidir qué hacer en caso de una pequeña fuga de agua en nuestra casa, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Evitar daños mayores en la casa o dentro de nuestro hogar. El contexto es básicamente la fuga que acaba de comenzar y prácticamente tienes poco tiempo para actuar, así que evidencias allí tu decisión lo más antes posible. Por lo tanto, va a ser suficiente con la decisión en este caso de cerrar la llave de lo antes posible y llamar a un plomero, ya que no vas a perder el tiempo, puesto que probablemente pueden ocasionar daños mayores. Otro ejemplo más es hablar acerca de decidir qué cenar un martes, un día cualquiera por la noche. De repente tienes un trabajo y estás muy afligido, ya que aparte de eso no tienes suficiente tiempo. El propósito es alimentarte y el contexto es que no tienes suficiente tiempo después del trabajo. Así que la decisión de comer algo rápido y nutritivo será más que suficiente, ya que no estarás deliberando por mucho tiempo para estar eligiendo lo que vas a comer al día siguiente. Ahora bien, volvamos nuevamente a hablar acerca de el siguiente tipo de juego, que será suficiencia, exactitud y relevancia. Cuando hablamos de suficiencia, exactitud y relevancia, estamos tomando en cuenta, por ejemplo, comprar un coche usado. Tenemos que ser exactos, o sea, tomar en cuenta, por ejemplo, y verificar que el coche no tenga fallos mecánicos o que le falte algo. Hay que ser precisos. Y de igual manera, hay que tomar relevancia que el coche es lo suficientemente adecuado para nuestras necesidades diarias. Claro que sí, claro que no. Y por lo tanto, cuando hablamos ahí de suficiencia, es que vamos a asegurarnos de que el coche va a estar en un buen estado y aparte de eso tiene un precio razonable o que tenga un precio razonable. Cumpla con nuestros estándares, como por ejemplo del combustible, del espacio o de cuántos kilómetros haya recorrido. Y por lo tanto sea barato o que sea barato y que funcione. Otro ejemplo claro sería el de elegir una dieta saludable. Hay que ser exactos en conocer qué tipo de nutrientes estamos buscando y aparte cuáles son las vitaminas, por ejemplo, que necesitamos para una dieta saludable. La relevancia en este caso es de la dieta, o sea que la dieta debe ser adecuada para nuestras necesidades de la salud específicas. No vamos a estar eligiendo una dieta para aumentar de peso si queremos bajar. Y de igual manera, suficiencia no basta solo con saber que las frutas y verduras son saludables. Necesitas una dieta equilibrada que incluya proteínas, carbohidratos, por ejemplo, ¿no? O grasas saludables. Ajustando en este caso lo que es tu condición de salud, tu nivel de actividad y objetivos nutricionales. Volvamos nuevamente a la suficiencia frente a pruebas. La suficiencia frente a pruebas nos da un ejemplo que es decidir cambiar de proveedor de internet. Ok, las pruebas es recopilar básicamente la información sobre la velocidad y confiabilidad de varios proveedores. Va a ser en este caso suficiente probar de manera concluyente que uno es el mejor. Y basta con que compares opiniones de usuarios, pruebas, reseñas, ¿no? Y precios para tomar una última decisión de manera informada. Otro ejemplo sería de elegir un método de estudio para un examen. La evidencia, hay varias técnicas de estudio probadas como resúmenes, mapas mentales, de repasar con tus compañeros, del resaltador, etc.
Ahora lo suficiente será de que no necesitas probar de forma concluyente cuál es el método o el mejor método, mejor dicho. Basta con que elijas uno o dos y que tú lo compruebes para ver si realmente te sirvió o no, y por lo tanto te pongas a estudiar. El siguiente modo de juego será una analogía de una sala de juicios. Aquí tendremos decidir la culpabilidad en un robo menor. ¿Por qué decimos de analogía de sala de juicios? Por ejemplo, tenemos el caso criminal y el caso civil. El caso criminal nos dice, debes estar seguro más allá de una duda razonable para condenar a alguien por robo. Y el Código Civil nos dice, si decides sobre una disputa de propiedad, solo necesitas determinar qué parte tiene más evidencia a un favor. Básicamente, una balanza en donde nos muestra que realmente cuál pesa más o cuál es la evidencia que pesa más. Y claramente, como nos dice en el caso criminal, de estar seguro más allá de una duda razonable. Sigamos con la suficiencia y validez deductiva. La suficiencia y validez deductiva tenemos, por ejemplo, las premisas. Estudiar mejora el rendimiento en los exámenes. Y tienes tú un examen muy importante que probablemente lo vayas a dar mañana, pasado o dentro de un mes. Entonces, tienes tu validez deductiva. Ok, si aceptamos que ambas premisas son ciertas, o sea que estudiar mejora el rendimiento, claro, en nuestras pruebas, y que pronto vamos a tener un examen, entonces la conclusión será necesariamente la siguiente. Este argumento es deductivamente válido, de que los dos son las mejores opciones. Ahora bien, sigamos con el siguiente ejemplo, que será el silogismo. Un concierto se presentará o en Plaza Norte o en el Parque de las Leyendas, una de dos. Y la validez deductiva, si el concierto no se presenta en la Plaza Norte, se presentará en el Parque de las Leyendas. No es necesario sobrepensar o sobre reflexionar de lo que ya tenemos de una información clara. Sigamos con el siguiente modo de juego, de suficiencia y éxito. Veamos dos ejemplos para entender esto mejor. El ejemplo número 1 nos da que vamos a planear una salida al parque con los niños. La decisión es planear actividades divertidas y preparar todo lo necesario: comida, bebida, juguetes. Resultado, comienza a llover y no pueden disfrutar del parque. ¿Qué hemos reflexionado? Aunque la salida no tuvo éxito porque llovió, y si planeaste todo lo mejor posible y consideraste todo lo necesario, entonces tu reflexión fue suficiente. No puedes controlar el clima. Aquí la planificación fue suficiente, aunque el éxito no se logró debido a la lluvia. El ejemplo número 2. Organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa. La decisión, fue planificar todos los detalles con anticipación, y de resultado, la cumpleañera se enferma y no puede disfrutar de la fiesta. Reflexión, aunque la fiesta no tuvo el éxito porque la cumpleañera se enfermó, si planeaste y organizaste todo correctamente, entonces tu reflexión fue suficiente, ya que no puedes controlar la salud de la cumpleañera. En este caso, la planificación fue suficiente, aunque el éxito no se logró debidamente, ya que se enfermó la cumpleañera, Sin embargo, ahora tendremos un problema, ya que en nuestro juego encontraremos ciertos impedimentos, y los cuales son los que presentaremos a continuación. 6 villanos del juego. En primer lugar, sacar conclusiones antes de tiempo. Cuando hablamos de suficiencia, sacar conclusiones antes de tiempo no sería una idea o una decisión lo suficientemente correcta para poder llegar a un propósito o a una conclusión. Número 2. Reflexionar demasiado y dejando de lado lo importante. Número 3. Engancharse a normas como el perfeccionismo. Número 4. Estancarse con puntos de vista preestablecidos. En pocas palabras, una mente rígida, y no tomar en cuenta que puede haber información lo suficientemente coherente e importante y nosotros hacemos una barrera. Por otro lado,
falta de buena base de conocimiento relevante en un tema. Podemos estar hablando u opinando de diferentes tipos de temas. Sin embargo, no tenemos el conocimiento o la información suficiente para poder hablar de ello. Luego, tendremos de olvidar la pregunta: ¿es suficiente todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy haciendo? Ahora bien, el modo de juego se distingue de dos: de solo o el multiplayer. Si nosotros queremos jugar solo, en este caso, tomaremos en cuenta de preguntarte explícitamente: ¿tengo suficiente evidencia? ¿Se ha cumplido el propósito lo suficiente? ¿Se ha respondido la pregunta de lo suficiente? Por otro lado, también puedes hacer una lista en donde vas a estar tomando en cuenta los factores relevantes que son necesarios para decidir antes de llegar a una conclusión. Obtener un conocimiento básico del tema, como ya mencionamos, y de igual manera, ¿qué reflexión es suficiente para decidir sobre ellas? Ahora, si quieres jugar el multiplayer, veremos las siguientes referencias. Pide a tus compañeros alternativas las cuales te des cuenta que no las pensaste antes. Discute con tus compañeros para ver qué evidencia es necesaria sobre el tema y de igual manera consigue información de expertos para asegurarte. Estimado jugador, ahora usted se encuentra preparado para poder enfrentar los siguientes capítulos. Gracias.